Hola, buenas tardes. Mi nombre es Perla Maldonado. Soy licenciada en Administración de Empresas. Tengo 2 maestrías y estoy aquí apoyando al equipo para platicar un poquito acerca de la certificación de Black Belt. Con mucho gusto vamos aquí a apoyar al equipo en lo que ellos me quieran preguntar. Muchas gracias. Comenzaremos con la entrevista. La primera pregunta es, en su experiencia, ¿cómo un proyecto Lean Six Sigma bien ejecutado puede influir en la estrategia y la competitividad de una organización a largo plazo? Obviamente, tener una certificación Black Belt Six Sigma representa un proceso 100% de una mejora. El hecho de tener una certificación, porque ahorita estamos hablando de la certificación como tal, te permite, obviamente es una credencial que avala, digamos, un alto conocimiento del proceso y la metodología del Lean Sigma. Esto significa que estadísticamente, porque parte de la certificación es conocer acerca de estadísticas y procesos y procedimientos que bien aplicados, como bien lo dices, y respondiendo a tu pregunta, ayuda a establecer en base a un DMAIC, que es en lo que se basa en la certificación. ¿Saben lo que es el DMAIC? En base a esos procesos, obviamente estableciéndolos como un área de mejora continua en una línea productiva o en el día a día, no necesariamente tiene que ser en una línea productiva, mejoras en cualquier tipo de procesos. Puedes controlar tus tiempos, puedes controlar, obviamente, mejora en el mismo proceso, obteniendo resultados de calidad. Así como también no necesariamente tienes que lograr una mejora en cuanto a, digamos, tangible. Puedes hacer también reducir costos, puedes reducir tiempos, puedes reducir el scrap o los desperdicios. Inclusive puedes mejorar los tiempos y la cantidad de gente que vas a requerir en una línea productiva. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles son los principales obstáculos que ha enfrentado al implementar proyectos Lean Six Sigma y qué estrategias han sido más efectivas para superarlos? En este caso, bueno, planteándonos con la primera pregunta, los obstáculos son que muchas veces las áreas o las empresas en las que puedes aplicar esta metodología no cuenta con datos, con registros. Eso es un factor que muchas veces perdemos tiempo recaudando datos para poder tener suficiente información y poder hacer la metodología o la estrategia recabando toda esa información y poder generar al final de cuentas un resultado. Realmente eso es muy dado, o bien que la gente no quiera trabajar. También ese es otro factor. Obviamente al estar ahí es de cierta manera también utilizar un poco del recurso sobre el área con la que vas a trabajar. Eso implica hacer preguntas, hacer mediciones de tiempos, de espacios, también hablar con las mismas personas que trabajan en el área, y eso es quitar un poquito de tiempo. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, y con eso hay que estar trabajando y negociando todo el tiempo. La siguiente pregunta es, desde su perspectiva, ¿qué papel juega el liderazgo y la cultura organizacional en el éxito o fracaso de los proyectos Lean Six Sigma? Fíjate que el liderazgo es fundamental, como te comentaba ahorita. El hecho de que tú tomes realmente, debe de haber siempre un líder, y sobre todo en estos tipos de áreas de mejora continua, porque como les comentaba, muchas veces la gente es reacia al cambio. Un cambio implica esfuerzo, implica tiempo. Tú puedes tener jefes, pero no todos son líderes. Y el tener ese liderazgo es poder entender, el poder, digamos, asentar las bases que tu área necesita para poder proyectar de alguna manera los resultados.
el cómo lo pides, el dónde lo pides, en la forma, en la manera. Eso es básico. Hay personas que pueden tener mucho conocimiento, pero no tienen esa sensibilidad de poder acercarse a la gente, al área. Al final de cuentas trabajamos con gente. Muchas veces sí vas a tener que trabajar con, a lo mejor nada más con cierta información, estoy de acuerdo, pero al final de cuentas tú vas a presentar esos resultados a una persona, a un dueño de empresa, a un gerente de planta, a un CEO, a un área específica, a una organización, etcétera. Y para eso tienes que tener bien claras cuáles son tus expectativas, cuáles son tus objetivos, desarrollarlos y sí o sí, en estas áreas siempre tienes gente que trabaje contigo en tu equipo. Entonces el liderazgo es fundamental, la manera en cómo apliques la metodología contigo, con tu equipo, con tu cliente, es fundamental para el logro de los mejores resultados. Sí, la maestra nos comentaba, puedes ser un muy buen ingeniero, pero si no tienes la facilidad de estar tratando a la gente, de no saber cómo tratarla, De expresarte. De expresarse. Algo que es muy importante es, no es simplemente tener la certificación, hay que vender tu idea, hay que vender tu proyecto, hay que tener los datos. Algo muy importante es, hay personas de todo como en la vida, ¿no? Y hay personas que a lo mejor pueden tener mucho conocimiento. Es más, ustedes tienen maestros. Hay maestros que tienen mucho conocimiento, mucho, pero no saben transmitir, no se les da eso. Como hay gente que a lo mejor con poquito te dan mucho, me explico, te queda claro. Es lo mismo, tú puedes tener todo el conocimiento, puedes tener los datos, pero si no sabes aplicarlos, o si no sabes desarrollarlos o transformarlos, de nada sirve tener todo ese conocimiento. Si usted tuviera que destacar una o dos herramientas clave dentro de cada fase del ciclo de Mike, ¿cuáles serían y por qué resultan tan efectivas a la hora de la práctica? Para mí, la primera es la definición. Necesitamos saber qué vamos a hacer, es como tu objetivo. Tú tienes que definir. Muchas veces es fácil cuando tienes un cliente, y cuando digo cliente tu cliente puede ser el gerente de otra área en una misma empresa. Puede ser que tengas tu consultoría y igual tus clientes y para servirles. En el área también de hospitales médica también se da mucho este tipo de procesos. Entonces, la definición del objetivo es fundamental. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás buscando? Si no tienes claro eso, pues no sabes a dónde vas a tener que ir. Para mí eso es una de las fases más importantes. La otra que yo considero es la mejora, porque muchas veces no vemos o nos acostumbramos a tener siempre, como les comentaba ahorita, el estar en un estado de conformidad y con que te dé resultados. Pero nunca nos empujamos y nunca vemos ese empuje que debemos de tener siempre para buscar la mejora. Y hay herramientas. El ser Black Belt o Six Sigma en esa metodología te brinda esa posibilidad de siempre buscar el cómo sí y el cómo mejorarlo. ¿Podría compartir un ejemplo concreto de un proyecto donde se obtuvieron resultados medibles, ya sea en ahorros económicos, en mejora en calidad o en la satisfacción del cliente? Uy, muchos, pero por ejemplo, uno grande y uno chiquito. ¿Qué te parece? Okay, perfecto. Uno grande puede ser una planta de inyección de plástico, en donde la materia prima pues son resinas. La resina, no sé si a ustedes les ha tocado ver, son como pellets, son pedacitos de plástico de colores, cuales se funden mediante procesos de manufactura que lleva la inyección de plástico, en el que lleva calor, lleva un poco de, sistema hidráulico y, bueno, temperatura, sistema hidráulico y presión. Al hacer esto, metes el pellet en el molde de la inyección,
y la máquina de inyección de plástico obviamente succiona el pellet, lo lleva hacia lo que es el molde, llega a una temperatura en la que suelta los pellets, se llena el molde y bajo la presión, son diferentes tonelajes que llevan en los equipos, dependiendo del tamaño de la pieza, se presionan y cuando sueltan las piezas caen. ¿Y qué pasa con eso? Con el scrap, o sea, lleva una pieza, vamos a poner, voy a tomar tus lentes, vamos a poner que vas a hacer esta parte de aquí, ¿sí? Entonces sale la pieza, pero en vez sale con un poquito de scrap, o sea, de sobrante, ¿verdad? Entonces el sobrante, ¿qué hacíamos? Pues lo tiras. Vimos la posibilidad de hacer un análisis con todo ese scrap por cuestión ambiental, por cuestión de dinero, por muchísimas cosas. Y realmente lo que hicimos fue poder mejorar el proceso mediante una repeletización. ¿Qué significa? Como les comentaba, la materia prima son pequeños pellets de plástico bajo ciertas condiciones y características materiales, nylon, nylamid, bla 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 bla, diferentes tipos. No todos se podían reutilizar. Lo que hicimos fue que ese scrap que estaba ahí se vuelve a meter a un proceso para volver a hacer pellets, y ese material se podía volver a utilizar. Eso significó millones de dólares, reduciendo la cantidad de materia prima de virgen y mezclándola con un poco del repeletizado sin mermar la calidad del producto, ¿sí? Y gracias a eso me mandaron a Japón a certificarme en el Toyota Production System. Entonces, o sea, fue fue largo, o sea, no fue de que, de aquí a un mes, o sea, fue un año, poquito más de un año el proceso. Fue un equipo multidisciplinario, no puedo decir que, o sea, fue todo mío, pero sí las áreas de calidad, de producción, finanzas también obviamente entró, mediante la metodología, los trabajos que estuvimos haciendo, el DIMAC aplicado al 100%, se lograron ese tipo de avances, ¿sí? El otro, uno pequeñito, es por ejemplo en una empresa de arneses aeroespaciales, pues son tableros, y en el tablero marcas el flujo y la forma en cómo va a llegar los cables, los conectores, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces las muchachas, que la mayoría son mujeres, que tenemos más cuidado en el detalle, haciendo precisamente el rolado de los arneses, veíamos que se dañaban mucho sus dedos. O sea, hay protecciones, pero específicamente en cierto punto del arnés, en todos los turnos, específicamente ese, había un problema de daño con las muchachas, sus deditos y todo. Pues veíamos los tiempos, específicamente con los arneses se tardaban un poquito más, había más tiempo, había más merma, había un conflicto, un cuello de botella. Necesitábamos agilizar los tiempos, necesitábamos agilizar en que la muchacha, sobre todo, la seguridad de las personas es lo principal. Entonces se vio la manera, y aunque ustedes no lo crean, se fabricó un cortador que se pone en el dedo. Entonces eso iba a cubrir a las muchachas, y al hacer esto, o sea, un movimiento, cortaban sin necesidad de estar con otra pinza jalando, dañando cables, etcétera, etcétera. Entonces realmente disminuyó el tiempo de ciclo de producción de esa línea, se disminuyó los costos porque se tiraban menos scrap, se redujo también, tuvimos ahorros porque el herramiental que originalmente se utilizaba no era uno, eran dos, o en vez hasta tres. Eso se elimina y sustituye esta nueva herramienta de corte y fijación. Y por último, y lo más importante, es que las operadoras no se lastimaban sus dedos.
¿Usted qué consejo les daría pues a nosotros como estudiantes que queremos formarnos en Lean Six Sigma y pues aplicar estos conocimientos pues vaya ya a un futuro? Algo que ustedes tienen y que es una ventaja enorme, y se los digo por experiencia, es que cuando yo me certifiqué en el 2010, o sea, estamos hablando de hace 15 años. Hace 15 años todavía nosotros utilizábamos sistemas para graficar datos, para todo eso. Ahorita, o sea, te lo hace todo en un santiamén. Entonces, ustedes tienen la ventaja de tener la tecnología y el conocimiento que los hace ser más, digamos, rápidos, más completos. Entonces, yo lo que sí les puedo decir es que siempre busquen mejorar, siempre. En su vida personal, como estudiantes, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que aportar. No se queden con dudas, no se queden limitados a pensar nada más, pues ya cumplí. No, hay que siempre lograr más. No hay límite para ustedes, no hay límites ni en la escuela, no hay límites en su trabajo, no hay límites, los límites se los ponen ustedes, y a lo mejor suena algo bien trillado, pero es la verdad. Ustedes están con de verdad en una época maravillosa en la que se conjuntan tantas cosas. Ahorita, por ejemplo, aquí en el estado de Chihuahua tenemos un crecimiento impresionante en cuestión de manufactura. Ustedes que están en ingeniería industrial, por ejemplo, ustedes saben que existen clústeres aeroespaciales. Entonces, es un ejemplo, como todo va cambiando, intégrense, échenle ganas, vean siempre las posibilidades de tener algo más y algo extra. Yo les puedo decir que vengo con una familia muy humilde, pero que realmente mis ganas siempre de crecer y de aprender me han dado los mejores resultados. Siempre y cuando ustedes sean enfocados. Enfóquense, busquen algo. No necesitan ver tanto y decir, pues no sé qué agarrar. No, una cosa a la vez, un paso a la vez. Pero el paso que dé tiene que estar firme, seguro, convencido y al 100% de que está check, completado. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Felicidades por todo lo que ha logrado. Gracias. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, gracias a ustedes. Y pues aquí está su casa, aquí está la entrevista, lo que se les ofrezca, con mucho gusto. Vale, muchas gracias. Bueno, pues,